Argentina se encuentra ahora mismo en una encrucijada y la discapacidad se ha convertido en una especie de termómetro que mide hacia dónde va el país. La gran pregunta que flota en el aire es, ¿se está tratando como un simple problema de costes, de números, o como lo que es, una cuestión de dignidad y de derechos humanos? Vamos a desgranar esta cuestión. Y esta frase es la clave para entenderlo absolutamente todo. Cuando el Estado decide recortar en prevención, en apoyos, el problema no se evapora por arte de magia. No, simplemente la carga cambia de hombros, se traslada a las familias, a la sociedad. Al final alguien siempre acaba pagando la factura. Y a menudo el debate a nivel nacional se reduce a esto, ¿no? A una simple hoja de cálculo. Se empieza a hablar de lo que cuestan las pensiones, del gasto que suponen las personas con discapacidad, como si fueran solo una línea más en un presupuesto. Es una filosofía, si se quiere, totalmente reactiva. Se centra en gestionar el daño cuando ya está hecho, en poner un parche. Pero claro, este enfoque no solo es profundamente inhumano, sino que, como vamos a ver, se queda cortísimo. Ignora por completo la verdadera escala del problema. Para entender por qué ese enfoque no funciona, lo primero es cambiar el chip, cambiar la escala. Es que no estamos hablando de un pequeño grupo minoritario, para nada. Hablamos de una parte enorme y estructural de la sociedad argentina. A ver, si miramos fuera para coger un poco de perspectiva, la Organización Mundial de la Salud calcula que 1 de cada 6 personas en el mundo, un 16%, vive con una discapacidad significativa. Esto nos dice algo fundamental. No es una rareza, es parte de la condición humana. Y si aterrizamos de nuevo en Argentina, los datos oficiales lo confirman. Ya en el censo de 2010, casi el 13% de la población decía tener alguna dificultad permanente. Y ojo, que es una cifra de hace ya más de 10 años, así que imaginemos cómo puede ser hoy. Pero atención, que aquí viene el dato clave de todo este asunto. Solo un 4,1% de la población tiene el certificado único de discapacidad, el famoso CUD. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese papel, ese certificado, es la llave, es la única llave que abre la puerta para acceder a los derechos y a las prestaciones básicas del Estado. Y este gráfico es que lo deja clarísimo. Fijaos en la enorme brecha que hay entre la realidad, lo que la gente declara, y el reconocimiento oficial del Estado. Esto significa que hay millones de personas que viven con una discapacidad, pero que para el sistema, para acceder a los apoyos, es como si no existieran. Ahora vamos a una de las ideas más potentes y también más duras de este análisis, el Estado como una fábrica de discapacidad. La idea de que la inacción, el no hacer nada, no es algo neutral, sino que activamente produce discapacidades que se podrían haber evitado. ¿Cómo funciona esta supuesta fábrica? Pues mirar un ejemplo que es que no puede ser más claro, los siniestros viales. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reconoce que cada año más de 100.000 personas sufren lesiones en accidentes de tráfico en el país. Más de 100.000. Y de todas esas lesiones, un 14% son graves. Y aquí, justo aquí, es donde empieza todo. Cada una de esas lesiones graves es una puerta que se abre de par en par a una posible discapacidad permanente. Y aquí vemos perfectamente cómo funciona esa fábrica. Empieza con el accidente, claro, luego la lesión grave. Pero el punto de inflexión, lo que lo cambia todo y convierte algo que podría ser temporal en una discapacidad para toda la vida, es el fallo del sistema, una rehabilitación que no llega a tiempo o que es insuficiente. Es el propio sistema el que, por omisión, acaba cronificando el problema. Y esto no ocurre solo en las carreteras, ni mucho menos. Esta misma lógica la podemos aplicar a la sanidad pública. Cuando se recorta en prevención, en campañas de vacunación, en controles pediátricos, se está plantando la semilla de futuras discapacidades. El supuesto ahorro de hoy se convierte en la tragedia y en un coste muchísimo mayor el día de mañana. Pero bueno, la pregunta es, ¿hay otra forma de hacer las cosas? El panorama nacional puede parecer bastante desolador, pero si bajamos el foco a nivel provincial, encontramos un camino alternativo, un modelo que ofrece algo de esperanza. Es que el choque de filosofías es total. Mientras el enfoque nacional es reactivo, de poner un parche una vez que el daño ya está hecho, el de Córdoba es proactivo, no busca gestionar el problema, busca evitar que ese problema llegue a nacer. Y ojo, que esto no es solo un discurso, son 4.500 millones de pesos. Es la inversión que el gobierno de Córdoba anunció en febrero para su Fondo de Inclusión Social. Es dinero real, contante y sonante, puesto al servicio de una idea muy clara, fomentar la autonomía. ¿Y en qué se traduce ese dinero? Pues en acciones muy concretas. Cada kilómetro de autovía que se moderniza, cada control de velocidad, cada programa de acceso a derechos, no es solo una obra pública o una multa. No.
En el fondo, es una política activa de prevención de la discapacidad. Es invertir directamente en proteger el capital más valioso de un país, su gente. Y con esto llegamos al final del análisis, que en realidad nos devuelve a la pregunta del principio, porque al final todo se reduce a esto, a la elección entre dos filosofías supuestas, dos maneras radicalmente distintas de entender lo que debe ser un Estado. El conflicto de fondo es este. ¿Cómo define el Estado la discapacidad? ¿La ve como un apunte en un presupuesto? ¿Un gasto que hay que minimizar a toda costa? ¿O la ve como lo que es? La vida de una persona que merece protección e inversión. Y esta tabla resume perfectamente las consecuencias de cada modelo. El enfoque del coste te da un ahorro aparente hoy, es pan para hoy y hambre para mañana, porque a la larga es muchísimo más caro social y económicamente. Aumenta la dependencia, sobrecarga a las familias y, como vimos, crea problemas donde no los había. El enfoque de la dignidad, en cambio, invierte al principio para generar autonomía y al final ahorrar esos costes futuros. Por lo tanto, la conclusión es bastante contundente. Invertir en prevención, en inclusión y en autonomía no es un acto de caridad, no es un lujo que uno se pueda permitir en épocas de bonanza. Es, simple y llanamente, la estrategia más inteligente y rentable a largo plazo. Porque proteger a las personas es, en última instancia, proteger el futuro de una nación entera. Así que cerramos con esta pregunta, que en realidad lo resume todo. Una pregunta que debería guiar cualquier debate futuro sobre este tema, porque la respuesta que se le dé definirá no solo la política de discapacidad, sino el tipo de sociedad que Argentina, en su conjunto, elige ser.